Muy bien, buenos días. Estaremos ya comenzando con este webinar. Antes que nada, les deseamos un buen día a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar de la serie organizada por el PNUD para reflexionar sobre los principios que deben guiar la recuperación temprana y la reducción de impactos por la COVID-19. Mi nombre es Edgar González, soy oficial de programas de ambiente, energía y resiliencia en el PNUD México. Permítanme hacer un encuadre de este webinar y de esta serie que hemos estado acompañando en el mes de junio desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como ha sido plenamente referido, esta pandemia ha evidenciado los grandes desafíos de desarrollo sobre los que se fundamenta el progreso de los últimos años. El PNUD ha estimado que el desarrollo humano global, como medida combinada de la educación, la salud y las condiciones de vida en el mundo, podrían retroceder este año por primera vez desde la introducción de este concepto, desde este paradigma del desarrollo humano sostenible, por primera vez en los últimos 30 años. Es sin duda una de las mayores crisis que ha enfrentado la humanidad, la mayor referida desde los líderes mundiales, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y por tanto un tema prioritario de atención global. Sin embargo, no debemos olvidar que esta crisis se da también en medio de otras grandes crisis mundiales y planetarias, cuyas consecuencias han sido advertidas aún más graves. El cambio climático, la acelerada degradación de los ecosistemas y la pérdida masiva de la biodiversidad requieren de acciones urgentes y decididas y sin precedentes que nos permita transitar hacia un futuro más seguro. Después de la emergencia sanitaria por COVID, la atención del mundo está centrada en acelerar la recuperación económica de los países. Y esto puede poner en riesgo la atención y la priorización de las medidas urgentes para atender o revertir las otras crisis que se requerirá de más tiempo su solución. La pregunta obligada es si existen medidas y soluciones que tengan un multipropósito y que nos ayuden a una recuperación temprana post-COVID, pero que estén en la misma línea y nos ayuden a dar un paso siguiente en la crisis climática y ecosistémica, y si nos permiten también avanzar en blindarnos hacia futuras amenazas. Si las hay, ¿cómo pueden ser consideradas en los contextos nacional, regional y local, en México o países similares en donde existe una enorme desigualdad y vulnerabilidad? En este webinar abordaremos la reflexión sobre las oportunidades y desafíos para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática en las estrategias de reactivación económica ante COVID, que nos permita avanzar hacia un crecimiento verde, bajo en emisiones y abone la seguridad alimentaria, hídrica y la reducción de riesgos de desastre. Se trata sin duda de una discusión añeja ya de varios años, cómo avanzamos hacia la sustentabilidad, y que también se enmarca en ambiciosas metas de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Sin embargo, en este contexto de pandemia, en este contexto hacia la recuperación y hacia imaginarnos un futuro mejor, no podemos ni debemos desviarnos del camino que teníamos trazado. Para esta reflexión me complace mucho saludar y dar la bienvenida a nuestras panelistas invitadas y, por supuesto, agradecer su generosidad por acompañarnos en estas reflexiones. Las presento en un estricto orden alfabético por su nombre. La maestra Ana Laura Orozco, coordinadora de Biofin en el PNUD Costa Rica. La doctora Isabel Studer, directora y fundadora de Sostenibilidad Global AC. La maestra Laura Martínez Pepín, directora del programa de agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Y la ingeniera Yutzil Sanginés, directora general de Políticas de Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenidas a todas. Empezaríamos pidiendo a la doctora Studer que nos pudiera ayudar a hacer una reflexión sobre el contexto internacional, hacia dónde apuntan las reflexiones y las medidas globales para esta recuperación ambientalmente sostenible y resiliente. ¿Nos encontramos en el camino correcto hacia una economía verde, climáticamente responsable? ¿Y cuáles son las rutas que pueden visibilizarse a nivel global en el marco de la Agenda 2030? Me permito compartirles una breve reseña de la doctora Studer. La doctora Studer es directora fundadora de Sostenibilidad Global AC y asociada senior del Archit Rockefeller Resilience Center y del Arctic Council. Isabel es doctora y maestra en Relaciones Internacionales de la School Advance of International Studies de la Universidad Johns Hopkins de Washington
y licenciada en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Fue directora ejecutiva para México y Norteamérica y directora de alianzas estratégicas en América Latina para The Nature Conservancy. La doctora Studer tuvo también cargos en la MEXID, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Semarnat. Fundó y dirigió el Instituto Global para la Sustentabilidad en el Tecnológico de Monterrey y fue profesora de la GADE Business School y es investigadora senior nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue también becaria Fulbright y Ford y ha recibido varios reconocimientos como exalumna distinguida de Johns Hopkins y una de las más México por la revista Forbes en 2018 y 2019, entre otras. Es presidenta del Consejo de la Iniciativa Climática de México y miembro del Consejo Directivo del World Environmental Center y del Grupo de Expertos en Sostenibilidad del Dow Chemical, el Consejo Consultivo del Agua y la Agencia Francesa de Desarrollo en México. También fue miembro del Consejo de Cambio Climático, presidido por el Premio Nobel Mario Molina, y del Consejo Científico del Institute of International Relations de París. Y tiene múltiples publicaciones sobre el cambio climático, la sostenibilidad, y es columnista en el Heraldo de México. Muchas gracias, doctora. Adelante con su presentación. Al contrario, muchísimas gracias, Edgar, y a todos ustedes por la invitación. No solo quisiera agradecer que pues, hayan organizado este panel, sino felicitar al PNUD por ofrecer este espacio de reflexión tan importante para este tema sobre la recuperación post-COVID-19. Ni más ni menos estamos hablando realmente del futuro del modelo de desarrollo. El tema pues es muy amplio y la verdad en poco tiempo que tengo no podría abordarlo de manera comprensiva, pero sí intentaré ofrecer una perspectiva general del contexto que hoy existe, pues para que mis colegas panelistas puedan hacer intervenciones sobre temas un poco más puntuales. Yo dividí mi presentación en tres, dividí mi presentación en tres secciones y hablaré muy rápidamente de estos temas, como les digo, son muy amplios. En primer lugar, quisiera hacer referencia a las lecciones generales sobre la pandemia. En segundo lugar, a lo que es hoy la discusión sobre qué sería una nueva normalidad. Y en tercer lugar, pues, aterrizaría algunas ideas sobre los retos y las oportunidades que tiene México en esta materia. Bueno, ya Edgar nos adelantó algo sobre algunas de las lecciones de la pandemia. La primera, me parece muy clara, es el nexo que existe entre la destrucción de la naturaleza y la pandemia. Hoy sabemos que 75% de las nuevas enfermedades son transmitidas de animales a humanos y esto como resultado de la disrupción a los ecosistemas. Quedemos muy claro, de hecho este año sería el centro de la discusión global, esta pérdida acelerada de la naturaleza. Hoy tenemos que 1 millón de especies están en riesgos de extinción. Y también, por supuesto, más allá de la pandemia en específico, pues nos viene a subrayar el nexo inexorable que hay entre la conservación de la naturaleza y la viabilidad del ser humano. De seguir estas tendencias de acelerada pérdida de la naturaleza, pues no lograríamos alcanzar las metas para el 80% de los ODS. Y sí quiero subrayar este punto porque por lo general hemos hablado del tema de medio ambiente como una agenda separada, cuando en realidad debe verse como una agenda integral, como lo plantea la Agenda de Desarrollo Sostenible, y la naturaleza es indispensable para lograr el 80% de los ODS. La segunda gran lección, pues obviamente que hoy podemos ver que no es imposible cambiar nuestro comportamiento cuando enfrentamos una amenaza mortal. Y esto es muy importante porque por mucho tiempo se hablaba de la importancia de hacer un cambio fundamental de comportamiento para enfrentar el cambio climático. Y sin embargo, pues decíamos es imposible, ¿no? Porque los costos económicos son enormes. Hoy existe un reconocimiento global de que sí existe la emergencia climática y de que tenemos una oportunidad para actuar.
La tercera gran lección es que pues, las sociedades más desiguales son las más vulnerables. Y bueno, pues cuando tomamos estas tres grandes lecciones en su conjunto, pues la conclusión es que debemos construir sociedades más resilientes, incluyentes, que incorporen a la naturaleza como una aliada y que nos permitan acelerar los compromisos en materia de cambio climático. Con respecto a esta nueva normalidad o el futuro, pues hay una discusión, es normal, yo no podría aquí abordar todas las distintas corrientes que vemos que están surgiendo, pero bueno, quisiera referirme a dos. La primera es este movimiento que impulsa el decrecimiento, es decir, un abandono de los patrones de consumo existentes, es decir, el consumismo que no tiene fin, y poner el bienestar de las personas en el centro de un desarrollo solidario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues incorporar propuestas como un ingreso básico y universal para todos, poner mayor énfasis en la salud y la educación para todos y, entre otras cosas, revalorar los empleos que son esenciales, como los médicos, las enfermeras, los educadores y los científicos. Otra propuesta, que es la que han liderado, entre otros economistas, Nicholas Stern y Joe Stiglitz, y aquí es importante mencionar que, bueno, pues estos dos vienen de posturas económicas muy distintas y aquí revelan un consenso que dicen que es muy importante acelerar el rescate económico en el corto plazo, sin importar los niveles de endeudamiento, porque la meta principal debe ser evitar una depresión mundial que tendría implicaciones muy graves para la pobreza. Para ellos, en el mediano y largo plazo, sin embargo, es posible una recuperación resiliente, socialmente incluyente y ambientalmente responsable, invirtiendo en 6 rubros muy puntuales que pueden generar muchos empleos rápidamente. Y aquí podemos ver, que no es una sorpresa, infraestructura para energías renovables, readaptación de edificaciones para mejorar su eficiencia, educación y capacitación, conservación y regeneración del capital natural, desarrollo rural sostenible, muy importante para la recuperación de la producción, la regeneración agrícola y el desarrollo y la innovación. ¿Qué pasa en México? Esta es la discusión mundial, estas son algunas de las tendencias que visualizamos. Y en México, pues parece que estamos apostando al decrecimiento. Primero porque pues el porcentaje del gasto público para el rescate pues es mucho menor, incluso comparado con otros países de América Latina, mientras México es la 11ª economía, pues en términos del gasto público destinados al rescate económico, estamos en el nivel 51. Aquí comparado con Chile, por ejemplo, Perú, Argentina, pues México realmente ha aportado más o menos como la mitad o destinado ese gasto público hacia el rescate. Sabemos que hay una preocupación por el tema del endeudamiento y que eso ha limitado que el gobierno mexicano esté dispuesto a invertir en este rescate. Segundo, pues hay desincentivos a la inversión privada, mucho como resultado de esta revisión del modelo neoliberal y la adopción de un modelo nacionalista y centrado en el Estado. Aquí los datos que pueden ver, que están también en comparación de otro indicador, es el ranking con respecto a la proporción del PIB que se está utilizando como adelanto del gasto público. Muchos países están adelantando el gasto público para justamente invertir en este rescate, y podemos ver que incluso comparado con un país como Brasil, para no compararnos con los países desarrollados, pues México está realmente invirtiendo una proporción muchísimo más baja de la que pudiéramos esperar para esta coyuntura histórica que requiere realmente
de una aceleración de la actividad económica. Tampoco parece el país orientado a la recuperación verde. Aquí la apuesta es al contrario, al rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Como sabemos, proyectos prioritarios en materia de refinación de gasolinas, Dos Bocas y las otras refinerías que se buscan reactivar, el uso de combustible y carbón para la generación de electricidad. Y si bien el gobierno federal ha insistido que no está en contra de las energías renovables, yo diría que en el mejor de los casos, pues estos grandes proyectos privados que han impulsado las energías renovables han sido el daño colateral de este nuevo modelo nacionalista con un fuerte predominio del Estado en la economía. Pues esos son los retos y llaman la atención que pues esta sea, digamos, el programa gubernamental cuando claramente las encuestas de opinión demuestran que una mayoría de mexicanos está a favor de la acción climática. No les voy a resumir aquí toda la información que pueden ver en su pantalla, pero sí llama la atención que el 84% de los mexicanos en la encuesta que hizo Ipsos Mori para el Día de la Tierra, en donde se encuestaron a personas en 14 países, 84% considera el cambio climático una crisis tan grave como la del COVID. En México, 80% de los mexicanos favorece que el gobierno priorice acciones contra el cambio climático como parte de la recuperación económica. Y si yo les pusiera aquí las gráficas de otros países, México está por allá arriba, por encima de países como Estados Unidos, como Canadá, y muy comparable con países como China e India. Podemos regresar a esto más tarde, pero no quisiera tomar más tiempo. Entonces, vemos, ahí están los retos para México, un gobierno que por muchas razones que podemos abundar, pues decide invertir poco en la recuperación en general y luego lo que hace en materia energética, otros temas, no está orientado hacia la recuperación verde, lo cual indica que está no tan cerca de lo que están haciendo muchos países ya alrededor del mundo, no solo en Europa, sino también en Asia. Aquí me gustaría cerrar con esta sección de oportunidades. México entonces está perdiendo la oportunidad de avanzar en una agenda más amplia, sobre todo en materia energética global, de futuro y democrática, que es una agenda ganar-ganar en donde se generarían empleos, en donde conseguiríamos la sostenibilidad ambiental y en donde construiríamos sociedades resilientes y más incluyentes. ¿Qué es esto? Bueno, pues algunas ideas, la apuesta al futuro y a la innovación en energías limpias, no solo en el sector eléctrico, que ha sido el centro del debate y la discusión. Está el tema del transporte, está el tema de toda la infraestructura que se tendría que desarrollar para crear modelos de electromovilidad. Siendo México un país que depende en 25%, bueno, ahora no sé cuáles sean las cifras, pero desde la perspectiva manufacturera, el PIB manufacturero del sector automotor, no estamos hablando hoy de cuáles son las tendencias de electrificación de ese sector automotor y cómo eso va a impactar a la generación de empleos en México y obviamente a la proporción del PIB que este sector genera año con año y además siendo un sector que está muy vinculado a la economía de América del Norte. Pero la electrificación también se está dando en otras industrias, no es exclusivo del sector automotor y no estamos teniendo una discusión sobre estos temas que van a tener implicaciones muy importantes para la competitividad de los países. Obviamente está pendiente la democratización de la electricidad, esta discusión de cómo aceleramos los sistemas descentralizados de energías renovables, que hoy por hoy pues no han sido parte de la discusión porque el modelo de la reforma energética efectivamente se centró en la creación de estas megaproyectos, plantas enormes de energías renovables, pero efectivamente existe la necesidad de balancear ese modelo
con un mayor énfasis a estos sistemas descentralizados, que además implicaría no solo inversiones en la digitalización de las redes, sino también en la capacitación, la generación de empleos que esto supondría para sobre todo no solo los centros urbanos, sino los centros rurales en donde todavía tenemos una agenda pendiente de acceso a la electricidad. Finalmente, si vemos estas tendencias hacia la electrificación, pues está en riesgo la seguridad energética de México, porque si estamos apostando a las energías fósiles, pero acá estamos hablando de una creciente electrificación, cada vez con energías más limpias por el cambio climático, pero también por un agotamiento de los recursos fósiles, pues yo creo que deberíamos de estar discutiendo la transición de Pemex, pero también quizá la fusión de Pemex y CFE para hablar de una empresa, como ya lo están haciendo muchas empresas petroleras, ¿verdad? Que están transitando a ser empresas energéticas. Estamos dejando de lado en esta discusión otros temas que son cruciales, la seguridad alimentaria. Obviamente, toda la agenda que se desprende de la reducción del desperdicio alimentario, que en México es muy considerable, y de la necesidad de un cambio en la dieta. Esto tiene una conexión con el tema de cambio climático y resiliencia, que es muy fundamental. No tengo tiempo para abundar sobre esto, pero podemos abordarlo en preguntas y respuestas. Otro tema importantísimo, las soluciones naturales al cambio climático, en particular el vínculo que existe hoy entre la agricultura regenerativa, los bosques y el agua. Esta conexión es esencial, sobre todo para un país como México, que tiene pues retos muy importantes en materia de agua, que tiene una pérdida de bosques muy significativa y en donde requerimos realmente transformar los sistemas de producción agrícola. Pues teniendo más del 75% de la población en los centros urbanos, no podía faltar una agenda urbana resiliente. Hoy tenemos ejemplos de ciudades, claro, en Europa, Ámsterdam y ahora Copenhague, que han adoptado un modelo no nada más de economía circular, sino este nuevo modelo que está surgiendo y está teniendo mucho eco de la economía de la dona, en donde el ser humano se convierte en el centro del modelo de desarrollo. Es decir, no podemos seguir viendo a las cuestiones ambientales y sociales como externalidades al modelo de desarrollo. Deben ser una parte integral. Y hoy las ciudades tienen una oportunidad enorme para adoptar muchas estrategias que ya estamos visualizando, desde soluciones muy prácticas, huertos urbanos, reforestación, economía circular, reducción de los desperdicios, hasta una agenda social en donde las propias ciudades se ven como líderes para reducir, por ejemplo, problemas que se derivan de la desigualdad, como el importar productos de países en donde no se respetan los derechos humanos y por lo tanto las ciudades tienen la posibilidad de cambiar la naturaleza de las cadenas de suministro para la importación de bienes y productos. Me parece que, bueno, ahí hay una agenda muy rica, Edgar, yo ahí lo dejaría. No puedo abundar en cada una de estas temáticas porque, bueno, pues nos llevaría mucho más tiempo, pero creo que mis colegas van a abundar sobre este punto y pudiéramos regresar en la sesión de preguntas y respuestas a cualquiera de estos temas que les interese a la audiencia que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda un panorama bastante claro del contexto internacional, los retos, pero también las oportunidades que se pueden empezar a vislumbrar a nivel mundial y por supuesto, para que puedan ser referentes hacia lo que estemos pensando en México. El retomar justamente oportunidades hacia la creación de empleos verdes, las soluciones basadas en la naturaleza, centrar el desarrollo en las personas y particularmente
los más vulnerables. Sin duda es una agenda, insisto, de largo tiempo discutiendo y que ahora ante esta coyuntura del COVID y la necesidad de repensarnos en muchos sentidos, cobra especial relevancia. Me gustaría ahora pasar a una reflexión nacional. Las consideraciones que se están teniendo en el país desde la política pública, desde las autoridades, para entender mejor cuáles son los lineamientos de política pública que se están desarrollando o que se encuentran en proceso de actualización para hacer frente a los desafíos climáticos y, por supuesto, su vinculación con las medidas de recuperación post-COVID y la transición hacia un desarrollo sostenible y climáticamente responsable. Y agradezco mucho, le pediría a Yutzil Sanginés pueda compartirnos sus reflexiones, pero primero permítanme hacer una breve reseña de su trayectoria. Yutzil Sanginés es directora general de políticas para el cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat a nivel federal. Ella es ingeniera química de la UNAM, fue becaria en el Reino Unido y forma parte del grupo técnico de expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y está capacitada para la revisión de informes de los países en desarrollo. Anteriormente, fue parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en donde colaboró con temas de migración y estuvo a cargo de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación en el marco de los compromisos de reducción de emisiones de México. Asimismo, ha trabajado en el Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética CONACYT-CENER y en el sector de vivienda en temas de sustentabilidad y eficiencia energética en Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, instituciones en las cuales colaboró con las acciones nacionalmente adecuadas de mitigación al cambio climático, las NAMAs, específicamente la NAMA de vivienda nueva y existente. Y por último, en el gobierno del Distrito Federal estuvo a cargo de la Jefatura de Economía Ambiental y Estímulos, en donde se llevó a cabo procesos de desarrollo, lanzamiento y puesta en operación del programa de certificación de edificaciones sustentables, en su momento de vanguardia nacional. Yutzil, te damos la palabra y agradecemos mucho también tu participación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a PNUD, a Edgar por este espacio. Coincido con la doctora Isabel que necesitamos muchos más espacios de este tipo de reflexión para ver cómo vamos a regresar sosteniblemente ante esta emergencia aguda del COVID y la emergencia crónica que es del cambio climático. Voy a compartir pantalla. Creo que ya, ahí está. Pues ya la doctora dio también panorama de algunos datos, de algunos impactos de esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, la más importante que no la ponemos porque todos estamos al tanto, pero pues desafortunadamente tenemos más de 10 millones de casos de esta enfermedad, con la consecuencia pérdida de vidas humanas que asciende a 500,000 de personas hoy en día. Entonces, eso es doloroso per se. Y en el caso de cambio climático, haciendo una comparación, también hay pérdidas de vidas humanas. Esto, como es un tema crónico, es un tema de mucho más años y con muchos efectos indirectos, es más complicado asociarle un número. Algunas estimaciones hablan de 250,000 muertes adicionales por temas indirectos del cambio climático, por fenómenos adversos. Sin embargo, sabemos que es complicado asociar un número. Así como el COVID, que diariamente, desafortunadamente, encontramos nuevas afectaciones, a veces por las vías respiratorias, otros por renales. No soy médica, pero hemos visto como nuevos hallazgos de la enfermedad y nuevos temas de los cuales se desarrolla, pues el cambio climático es algo similar. Vamos año con año encontrando nuevas interconexiones, nuevos efectos, porque finalmente somos seres humanos que vivimos en temas con fronteras
creadas por nosotros mismos, pero sin fronteras para estos temas planetarios, sin fronteras para las emisiones de gas de efecto invernadero, para ahora las enfermedades de zoonosis, enfermedades emergentes. Entonces, algunos temas que han impactado, y las vidas humanas son por la enfermedad, estos otros son por la solución que hemos encontrado para evitar más muertes, o sea, el confinamiento. ¿Qué ha pasado con el confinamiento? Pues han pasado también pérdidas económicas. Aquí hay algunos datos del Banco Mundial, de caídas del PIB de 4.6% en América Latina, caídas del 2.2%, habla INEGI nada más en el primer trimestre. El Fondo Monetario Internacional también habla en mismo México que para este año 6.6%. El Banco de México en términos de empleo, pues está la estimación entre 800,000 y 1.4 millones de pérdidas de empleo. Y también hay proyecciones para el año siguiente. Hay caída de remesas. Esto tiene implicaciones también de mexicanos, sobre todo que, por ejemplo, en abril solo fue de 4.7% esta caída, y pues sabemos que mucha de esta población tuvo que regresar a sus hogares. El desempleo afecta desproporcionadamente a la población migrante con un 17%. Y hay una cifra importante del costo total por el agotamiento de recursos naturales que dio INEGI en 2018. Esto no tiene que ver con el COVID, pero me gustó resaltarlo porque asciende a 4.3% del PIB, o sea, a más de 1 billón de pesos. Esta es la gráfica, la azulita, la que está en INEGI. Es muy interesante cómo se refleja este costo total por agotamiento de degradación ambiental. Algunos otros impactos, pues tenemos siempre las dos vertientes. Hay algunas cosas que son negativas, hay otras cosas que son positivas y que nos hace reflexionar y aprender de ello y ver cuáles soluciones son posibles de seguir con ellas o cuáles tenemos que planificarlas de otro modo y volverlas menos costosas. En calidad del aire hemos tenido beneficios en ciudades como Estados Unidos, de China, de Italia, en nuestras propias ciudades. En China, por ejemplo, se tuvo ahí una estimación de reducción de 200 millones de toneladas de dióxido de carbono, comparado con 2019, también de óxidos de nitrógeno, porque hay menos uso de diésel, menos uso de gasolina y también de otras fuentes fósiles como carbón. Sin embargo, ¿a qué costo? Con estos datos todavía se siguen generando. Todavía tenemos que seguir generando y viendo cuáles son los costos, pero una estimación de este instituto habla de $1,750 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Esto, si lo tomamos así como una estimación, por lo menos alguna que hizo este instituto, es mucho más alta, por ejemplo, de lo que nos podría costar con otros medios esta reducción por tonelada. Entonces, por eso importa ver soluciones diferentes y tener como estos plazos para poder planificar y ponernos de acuerdo. También en los países en donde el transporte es el principal contribuyente en los gases de efecto invernadero, como es el caso de México, y también como es el caso de Estados Unidos, pues se han dado reducciones importantes. Aquí, por ejemplo, se habla del 13% en Estados Unidos en solo 8 semanas por este sector. Por ejemplo, la Universidad de Davis habla de la disminución de uso de combustibles de hasta 75%, igual con la consecuente reducción de ingresos. ¿Qué otros factores han influido? Como ya habló la doctora Isabel, pues las pérdidas de nuestros hábitats, la deforestación. También puse esta gráfica de los incendios porque en nuestras ciudades bajó la contaminación de
calidad del aire, sin embargo no fue totalmente la esperada porque tenemos otros factores que influyen también en la calidad del aire, ¿no? Como las partículas derivadas de incendios y otros orgánicos volátiles que no están relacionados con el transporte necesariamente. También esto de las pérdidas boscosas, en nuestros últimos 40 años, pues hemos sufrido a la mitad nuestras pérdidas boscosas. La deforestación a nivel regional mundial también está asociada a otras enfermedades que se han dado, ¿no? Como ébola, malaria, fiebre amarilla. La pérdida de la autosuficiencia alimentaria y de recursos y el uso desmedido de estos recursos naturales también está exacerbado por vacíos y permisividad en regulación económica y ambiental. ¿Dónde se empalman emergencias? Como ya vimos, las ciudades en donde hay más niveles de contaminación y de calidad del aire, o las personas con rezago que usan leña para cocinar, por ejemplo, son más vulnerables al COVID. Ya está esa relación comprobada y se van empalmando crisis, crisis para las personas con menos acceso a los espacios de salud, con menos acceso a diferentes tipos de oportunidades y con exposición además a contaminación de otro tipo. ¿Qué podemos hacer? Pues ahí estos espacios han servido para ver qué vamos a hacer, porque en efecto tenemos que ir juntos, tenemos que ir de manera organizada. En el tema de cambio climático, sí sirve que un país vaya solito para decir, yo soy el primero en lanzar esto, yo soy el primero para que logremos esto otro, soy el primero en poner mi ley general de cambio climático, y así ir armando las andamiajes correspondientes institucionales, pero no es suficiente ser el primero, no es suficiente ser los únicos. Es una emergencia planetaria y entonces tenemos que ir a la par, ponernos de acuerdo a la par. Por eso el Acuerdo de París fue como un tema tan relevante y de tanto contento mundial, porque que se pusieran de acuerdo tantos países a la vez no es de un solo día. Pero el reto que tenemos ahorita en 2020 es que nos toca implementar. Entonces, ¿cómo vamos a implementar? Hay muchos caminos y hay muchas necesidades en el país. Entonces, algunas opciones, pues es pensar en modelos distintos de desarrollo. Ya se han hablado que no tengamos acoplado la economía con las emisiones y que entonces cualquier solución que demos, por ejemplo, de parar los traslados, ¿no? Que no tuvimos otra porque fue para evitar pérdidas humanas. Sin embargo, ha creado o va a crear desempleo, ha creado otras crisis económicas, más pobreza. Entonces, ¿cómo crear otros modelos de economía solidarias y otros modelos de inclusión social? Tenemos ese reto, no lo hemos logrado y es sin precedentes y es con unas condiciones que nunca han existido más que ahora. O sea, nunca habíamos tenido esta población humana en la Tierra, nunca habíamos tenido estas condiciones de ecosistemas que tenemos, esta generación adicional de plásticos, también tecnologías, también posibilidades de tener todos la misma información a la vez. Bueno, no todos, hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, que no tiene todavía acceso a la información y a otro tipo de herramientas, pero muchos estamos con una información similar. No necesariamente a veces conocimiento, pero información sí tenemos. ¿Qué opciones podemos decir? Crear nuevos pactos sociales, reactivar un regreso sostenido con las lecciones aprendidas, transiciones ambientales a un desarrollo más justo, diverso, fortalezas y recursos socioculturales que garanticen y que apoyen y que protejamos nuestro patrimonio biocultural. Sabemos que México es un país mega diverso. ¿Y qué significa eso? Que tenemos riqueza ecosistémica, pero también riqueza cultural, riqueza de población indígena, de población que también
protege los entornos en donde habita y los entornos en donde trabaja y los entornos de los que depende también para la supervivencia. Tenemos que incorporar, y por eso me gustan estos espacios, a diferentes personas al debate. ¿Cuáles son las soluciones que vamos a seguir? ¿Cuáles son las mejores? Con todas las necesidades que tenemos. Que no gobernamos para un solo sector, gobernamos para todo México. ¿Cuáles son el óptimo? Garantizar también una inversión sostenida, sustentable, que desde el nivel comunitario y vecinal, y no solo desde la forma tradicional de empresa. Algunas de las opciones que hay, al menos desde la Secretaría de Medio Ambiente, es hacer uso de lo que ya contamos y usar ese andamiaje para instrumentar temas que lleven a mitigación de emisiones, pero también que lleven y abonen a otros componentes, que abonen al componente de adaptación, donde México también es pionero, y que se incluya el tema de derechos humanos y de género. Los dos importantes que quiero resaltar hoy son el Programa Especial de Cambio Climático, que está por ley y que es un compromiso de la Administración Pública Federal, donde pongamos acciones ahí que abonen a mitigación y adaptación. Y también nuestras NDCs, contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los compromisos de México a 2030 por el Acuerdo de París y que nos toca implementar de 2020 a 2030. Que es el PEC de esta administración, tiene hoy en día 4 objetivos, 24 estrategias, esperemos que salga a público muy próximamente, está en las revisiones finales. Tiene alrededor de 172 acciones puntuales, pertenecemos ahí 14 secretarías, la mayoría, y se está incorporando también la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. ¿Y qué tiene importante este PEC? Que no nada más pide, que está por ley, es obligatorio, pero no nada más pide poner ahí acciones, sino que tiene que tener metas de mitigación y adaptación, tiene que tener elementos para su medición, reporte, verificación, y además está asociada a una asignación de recursos que se llama el Anexo Transversal de Cambio Climático en el PEF. Algunos destellos de este PEC, porque es largo, pero son 4 objetivos, algunos tienen que ver con manejo, conservación, restauración de biodiversidad, este patrimonio biocultural, ecosistemas terrestres, agua dulce, costera, marino, y proteger nuestra infraestructura estratégica del país, que esto tiene que ver con también la adaptación, con fortalecer las capacidades adaptativas para la atención al cambio climático entre diferentes órdenes de gobierno. Esto es rojo, vamos a reducir emisiones, también ahí está puesto. ¿Cómo vamos a reducir emisiones? Y una meta para ello, en donde está incluido el tema de, que también es por ley, llegar a 35% energías limpias en 2030. Eso está en la ley y se retoma en el PEC, tenemos que cumplirlo. Las acciones políticas y políticas sinérgicas entre mitigación y adaptación, esto es nuevo respecto a cobeneficios. Se está cuantificando con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, están cuantificando cobeneficios para la salud, para los temas sociales, para co-creación de capacidades y otros. Y también en este rubro está enmarcado nuestro compromiso de México, que también es de carbono negro, que relaciona los impactos de calidad del aire y cambio climático. Y por último, bueno, es más amplio que esto, pero un destello importante es basarnos en el conocimiento científico que se vaya generando, que diario se va generando nuevos elementos de institutos como el IPCC, de la academia, del propio INEC, de las voces tradicionales también, y el elemento de transversalidad es relevante, cada vez ir transversalizando más el tema para ver cómo vamos a colaborar, cómo vamos a aportar, cómo vamos a poner nuevos proyectos en donde ya quizá ya no tenemos espacios para hacerlo, pero tenemos que ponerlo de manera innovadora, creativa y seguir avanzando en ello. Y la transparencia es algo también fundamental. Es decir, yo me comprometo a tal meta, en este caso
al 22% de reducción de gas de efecto invernadero. Estos son nuestras NDCs, nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, y 51% de carbono negro. Está bien, yo me comprometo a eso en 2015. Ahora, el reto que estamos por sacar, la actualización que nos corresponde de estas NDCs, es cómo lo vamos a hacer, de qué manera y cómo lo vamos a reportar transparentemente. Los sectores que están por ley, desde 2018 ya también lo convertimos ley, esta NDC, son transporte, que tiene que reducir el 18% de sus emisiones en 2030, el sector de generación de energía eléctrica, el de residencial y comercial, petróleo y gas, industria, agropecuario, residuos, y el de uso de suelo, cambio de uso de suelo, que también está relacionado con lo que estamos hablando hoy, que es el de las enfermedades, que puede tener relación con las enfermedades emergentes de zoonosis. Disculpa, Yutzil, si pudiéramos avanzar con algunas reflexiones. Sí, claro que sí. Estoy por cerrar. Solo nuestras NDCs que quieren incluir para poder implementar, quieren incluir más relación con los gobiernos subnacionales, incluir una coordinación efectiva, incluir también lo que están aportando los gobiernos locales, que es muy importante en términos de transporte y otros, de eficiencia energética y otros temas, la articulación de otras agendas internacionales, la transparencia, el cómo vamos a territorializar estas acciones, cómo vamos a llevarlas a cabo más allá de los papeles y documentos, vamos a hacerlos reales en los lugares y que tenga beneficios para la gente. Género y derechos humanos. Y con temas de, CIAT, es los sistemas de seguimiento que vamos a implementar y que estén automatizados o que estén cada vez en mejores sinergias con las otras secretarías y con otros órganos del propio Sistema Nacional de Cambio Climático. Unos temas innovadores que queremos meter son la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, también temas de adaptación, el sistema de comercio de emisiones. De hecho, el día de ayer se instaló la sesión, el comité consultivo para este sistema, que es el primero en Latinoamérica y pues una experiencia novedosa que vamos a tener aquí en el país. Y muy rápidamente, los 5 ejes del componente de adaptación ya estaban 3 de ellos, sin embargo se está previendo que se incluya ahora la gestión integrada de los recursos hídricos y la seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes. Entonces, ¿qué nos queda? Instrumentar este PEC y NDC con las mejores posibilidades de transparencia y transversalidad para llegar a las metas, para que estén en camino para llegar a las metas, una agenda conjunta de coordinación para instrumentación con inclusión social y derechos humanos. Por último, solo quiero decirles que está ahorita en línea esta encuesta nacional para la actualización de las NDCs. Ya llevamos 433 respuestas y una de las preguntas que se incluyó fue eso. ¿Qué acciones considera fortalecerían la recuperación económica y social post-COVID? A la par que pueda contribuir a la puesta en marcha de las acciones de las NDCs. Unas de las respuestas que nos han dado la sociedad en general es, por ejemplo, esto: incentivar economías solidarias y producción local, creación y diseño de esquemas y tecnologías para energías renovables comunitarias, rediseñar los sistemas de movilidad, incremento del acceso a Internet como herramienta de trabajo y comunicación, es decir, pues también tomar en cuenta las lecciones aprendidas, cuáles son las actividades esenciales in situ y cuáles no, y cómo vamos a aprovecharlas para otros beneficios, tanto de las propias personas como de los empleadores. Promoción y desarrollo de tecnologías para la eficiencia energética. Y esta también es importante, porque hemos tenido también rezagos en otros sectores que teníamos avances. El tema de residuos no lo tenemos que echar por la borda. Estamos generando demasiados residuos ahora plásticos con lo del COVID y tenemos que ver ahora cómo hacemos estos otros proyectos para su aprovechamiento y, en su caso, valorización y generación de energía. Está en línea hasta el domingo, por favor, si la pueden contestar, yo se los agradezco mucho para que seamos parte todos de estas NDCs que es NDC País. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yutzil. Y bueno, sí, sin duda, esperemos que todas las personas que nos están acompañando nos ayuden a la difusión de esta convocatoria de consulta. Sin duda son compromisos y acciones que nos
competen a todos también aportar y, por supuesto, acompañar a las autoridades para que se puedan establecer con toda prontitud, pero también con toda pues, trazabilidad, que se estén alcanzando realmente estos compromisos y metas que se estarían poniendo. Estamos un poco retrasados en agenda, vamos a avanzar con nuestro siguiente panelista. Me gustaría dar la palabra a mi colega Ana Laura Orozco, de la oficina del PNUD en Costa Rica, que en principio nos estaría contando también de las experiencias y el trabajo que se hace en oficinas de campo del PNUD, en este caso en la oficina de Costa Rica, apoyando justamente estos esquemas de recuperación verde y con enfoque de género. Una presentación de mi colega rápidamente, Ana Laura Orozco, tiene más de 18 años de experiencia en cooperación para el desarrollo sostenible, con la especialidad en la gestión para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Apoyó procesos nacionales de diseño e implementación de políticas públicas de biodiversidad en Guatemala y Costa Rica, y el diseño de soluciones financieras para movilización de recursos en el tema, como los temas de cooperación internacional en la búsqueda de sinergias para el marco de implementación de los convenios, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de Desertificación y Sequía, y con especial énfasis en el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También ha apoyado el diseño, implementación, sistematización, evaluación y negociación de recursos para proyectos para el desarrollo sostenible en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Bolivia y Brasil. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, el sector académico y la colaboración con comunidades locales y pueblos indígenas en Guatemala y Costa Rica principalmente, además de la integración del enfoque de género y el enfoque de derechos humanos en política pública, ambiental y en los proyectos, y actualmente es la coordinadora de la iniciativa Biofin, Finanzas para la Biodiversidad, que se impulsa desde el PNUD en Costa Rica. Adelante, Ana, para tu presentación. Muchas gracias, Edgar, y a PNUD México por la organización del panel y a las colegas panelistas. Es un honor compartir este espacio con ustedes y a las 76 personas que están conectadas y a quienes posteriormente vean esta grabación. Creo que todos coincidimos, este año 2020 es el año de múltiples retos, pero también es esa oportunidad de construir mejor nuestra senda al desarrollo sostenible. Y ya lo han resaltado mis predecesoras, enfrentamos como humanidad un cuádruple reto. El primero relacionado con la salud por la pandemia del COVID-19, el segundo esas repercusiones económicas y sociales que emergen de la primera, que a su vez profundizan las brechas y desigualdades, tal como la desigualdad de género. La tercera es la crisis climática y la cuarta, la pérdida y deterioro de la biodiversidad. Estas son las que vienen más grandes y que nos señalan que van a repercutir constantemente y regresar. Entonces, por ello, la relevancia de construir de una manera más resiliente, de agarrarnos de la mano de la naturaleza y poner a las mujeres y la naturaleza frente a la recuperación. La presentación que quiero hacerles es sobre un programa específicamente y contextualizarles de cómo se ha logrado hacer para que sirva como una experiencia en este contexto de aprendizaje común frente a este tema. Hoy tenemos que ir hacia esa senda correcta del desarrollo sostenible, especialmente por estas crisis, y buscar ofertas, o de alguna forma propuestas claras e innovadoras que integren en una sola las dimensiones económicas, sociales, con las soluciones basadas en naturaleza. Primero, déjenme explicarles por qué es tan relevante esta relación de mujeres y naturaleza. Voy a quitar esto. Las ganancias limitadas que se han logrado en las últimas décadas están corriendo el riesgo de ser revertidas para las mujeres. La pandemia está profundizando esas condiciones estructurales de desigualdades de género que ya existían
y están afectando de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas, lo que suma esto, se colocan en mayores situaciones de vulnerabilidad y exclusión y atentan contra su dignidad humana y la calidad de vida. En el caso de Costa Rica, como en el mundo, ha aumentado la violencia contra ellas y el tiempo que dedican a las tareas de cuidado, así como la disminución de la demanda y oferta en sus actividades productivas, el desempleo y la pobreza. En nuestro caso, los resultados de la última encuesta continua de empleo nos decía que las mujeres, el desempleo para las mujeres representa un 18% con un aumento de 3.7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, y su tasa de ocupación es menor, mientras que los hombres tienen un 68%, las mujeres es 43% aproximadamente. Tienen mayores porcentajes de subempleo, un 10.6% para los hombres versus un 15.3% para las mujeres. Y todos esos datos que teníamos de las encuestas aún no contemplaban los impactos del COVID. Es decir, este es un emblemático ejemplo de que una brecha preexistente se ampliará si no pasamos a la acción inmediata. En Costa Rica, las mujeres representan solo el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para actividades productivas como la agricultura, ganadería, actividades de servicios conexas, según informes de brechas entre mujeres y hombres de acceso al uso del sistema financiero. Y también hay brechas profundas y estructurales como por ejemplo el total de fincas o de cantidad de mujeres productoras, por ejemplo unas 12.600 mujeres productoras propietarias de 106.000 hectáreas de tierra en diferentes regiones del país, que representan solo el 15.6% de todas las fincas y el 8.1% del total de la superficie agropecuaria perteneciente a personas físicas en el país, y donde únicamente un 9.1% de esas fincas de productoras reciben financiamiento. Esos son los retos que asume el programa Más Mujeres, Más Natura para transformar esas realidades con soluciones basadas en naturaleza. Aquí otra perspectiva de la relevancia de esta iniciativa que queremos compartirles, y es que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, incluso aquellos que estamos potenciando en busca de la solución del COVID-19, las personas dependemos por completo de esos ecosistemas saludables y vibrantes. Si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos, como mencionaban mis antecesoras, Isabel, ropa, combustible, refugio, energía limpia y de fuentes renovables, asimismo existen pruebas de que perder esta biodiversidad también puede aumentar los casos de zoonosis, que son esas enfermedades transmitidas de los animales a los humanos, como el COVID-19. Mientras que su conservación y uso sostenible permite ser una gran herramienta en lucha contra pandemias como aquellas causadas por los coronavirus, que además representa, y la naturaleza también representa al menos 30% de las soluciones frente al cambio climático, así como la oportunidad de potenciar negocios y empleos verdes en una senda de descarbonización y reactivación económica. Frente a COVID hemos perdido ingresos relevantes por turismo. En Costa Rica el 6.3% del PIB es vinculado al tema de turismo, y saben que está muy vinculado directamente también a todas las estrategias de conservación, los sistemas nacionales de áreas de conservación, y fuentes de empleo, tal como aquellos de turismo, que en total en indirectos y directos es el 8.2% del PIB y 8.8% del empleo en el país. Forestería, innovación, otros esquemas que también nos permiten ingresos, pero también buscar mayor resiliencia y que pueden resultar en reducir costos futuros, como por ejemplo en el caso de la agricultura, que se puede perder hasta un 30% o se puede aumentar los costos directamente de la agricultura por la pérdida de polinizadores. Y también costos económicos frente a la reconstrucción por tener que enfrentar más tormentas tropicales, periodos de sequía, que esos repercuten, por supuesto, en nuestro crecimiento.
Las mujeres en este contexto son agentes de conservación esenciales, juegan un papel protagónico en la reducción de esa pérdida de la naturaleza y tienen una gran cantidad de actividades que contribuyen a esa conservación de los recursos terrestres y marinos. Además, como mencionaban recién en la última diapositiva, tienen saberes y conocimientos específicos que potencian el uso y manejo sostenible de especies de fauna y flora silvestre. Las medidas para reducción de impactos sociales y económicos de esta pandemia también pasan por transformar esas normas sociales de género impuestas por nuestra cultura, que crean concepciones de cómo cómo en la conservación de la naturaleza hay actividades que solo realizan los hombres y otras que solo realizan las mujeres, y que tienen como efectos materiales, por ejemplo, invisibilizar ese rol protagónico que cumplen en la protección de los recursos naturales y limitar significativamente el acceso a los beneficios y a recursos derivados. Esos son de los grandes desafíos que pretendemos transformar. El programa es una iniciativa que se enmarca en el apoyo programático del PNUD de Costa Rica y que se consolida en el marco de las soluciones financieras de la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad, BioFin. BioFin, si no lo conocen, es una alianza mundial para abordar el desafío de financiamiento de la biodiversidad de una manera integral bajo una metodología que se desarrolla en 35 países del mundo. Es relevante mencionar que México también es parte de esta iniciativa y cuenta también con equipos que, complementando con la oficina de país del PNUD, pueden ser estratégicos en lograr estas conexiones entre el mundo económico, las desigualdades y la reactivación económica. En Costa Rica, el Comité Director de BioFin, que está conformado por el Ministerio de Hacienda, Planificación y Ambiente, priorizaron esas 6 soluciones financieras que se ven en la pantalla, que no voy a extenderme mencionando cada una de ellas. Y bajo el liderazgo de estas instituciones y con el apoyo de la primera vicepresidenta de la República, se consolidó un programa sombrilla que pone al centro y al frente a las mujeres en esas discusiones de atención a la emergencia y recuperación económica a través del programa. Me gustaría compartirles entonces un corto video para explicarles qué es el programa Más Mujeres, Más Natura. La naturaleza provee la base para el bienestar de todas las personas. Sin embargo, más de 1 millón de especies están en peligro de extinción y muchos ecosistemas en deterioro, afectando el bienestar humano actual y futuro. Es urgente que tomemos acciones para protegerla. Los roles y las responsabilidades que impone nuestra cultura hacen que mujeres y hombres usemos y dependamos de la naturaleza de manera diferenciada. La realidad es que existe una brecha para el acceso al financiamiento por parte de las mujeres. Por ejemplo, utilizan más tiempo asociado al trabajo doméstico no remunerado, lo que dificulta su participación en la toma de decisiones para la protección y uso sostenible de la naturaleza. Bajo este contexto, el MINAE, con el apoyo técnico y financiero del PNUD, crean el programa Más Mujeres, Más Natura, el cual busca desarrollar el marco de política nacional, reducir las brechas institucionales de género, fortalecer el acceso a financiamiento y el empoderamiento económico de las mujeres, desarrollar una estrategia para la gestión del conocimiento y la comunicación, y consolidar alianzas y movilizar recursos. Además, hoy sumamos a este esfuerzo los mecanismos financieros, FONAFIFO a tu lado, y Crédito Más Mujeres, Más Natura, así como la adhesión de IMAS, INAMU y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, con la anuencia y apoyo de la primera vicepresidencia de la República de Costa Rica. Más Mujeres, Más Natura seguirá trabajando para potenciar la relación entre género y naturaleza. Súmate hoy también por Más Mujeres, Más Natura.
por último, nada más compartirles. Entonces, ¿están viendo la pantalla también? Perdón, ¿me pueden confirmar si ven la pantalla? Nada más. No alcanzamos a verla y te escuchamos un poquito bajo, Ana. Si puedes hablar un poco más fuerte. Okay. ¿El video se escuchó bien? ¿Quieres volver a dar compartir? Listo. Aprovecho para comentarte que te quedan 3 minutos. Perfecto. Quería compartirles entonces que de esa última objetivo del programa es donde se desarrollan las herramientas de las soluciones financieras. Ahora sí creo que lo pueden ver. La presentación, ¿se ve ahora? Todavía no. No. Esto de cambio. Tal vez puedes avanzar con algunas conclusiones, sí. Sí, listo. Las tres soluciones financieras que se presentaron entonces y que ahora estamos teniendo como buscando movilizar más recursos donde aún tenemos unas brechas, es vincular, digamos, el programa de pago por servicios ambientales, una iniciativa, un programa reconocido desde Costa Rica como incentivos para la atención pues de los reconocimiento de estos incentivos. Y disculpen, solo quería presentarles, bueno, pero entonces voy concluyendo y tal vez en las preguntas podemos ampliar si necesitan saber de alguno de estos instrumentos financieros, pero concluyo las palabras teniendo que en este desafío no se trata de volver atrás, sino posicionar el estado de oportunidad, mirar más allá y repensar estos esfuerzos como una oportunidad de cambio sustantivo y para ser mejores en la forma en que aseguramos un destino más próspero a las actuales y futuras generaciones, incluyendo a las mujeres de la mano de la conservación de la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Sin duda, el enfoque de género y de derechos es fundamental en cualquier estrategia que pretendamos de recuperación sostenible, precisamente por todas las brechas existentes, las brechas construidas y que tenemos que estar analizando también para irlas mitigando, precisamente reconociendo el impacto diferenciado, pero también el potencial diferenciado. No quiero dejar pasar la referencia justo de que en el manejo internacional de la crisis hay 7 mujeres que han sido reconocidas por el liderazgo que han tenido, por el impacto en las políticas públicas y las medidas llevadas en sus países y el liderazgo internacional para hacer frente a esta emergencia y también con una visión justamente hacia futuro. Entonces, sin duda, el enfoque de género es fundamental en cualquier esfuerzo que hagamos de recuperación y más en estos contextos de incorporar la dimensión ambiental, social y económica en ello. Muchísimas gracias por la experiencia concreta en Costa Rica. Finalmente cerramos esta sesión de reflexiones y de paneles escuchando a Laura Martínez Pepín de la Fundación Gonzalo Río Arronte, para que también desde la sociedad civil y que podamos, digamos, identificar el trabajo que se hace en la búsqueda de alianzas, nos puedan también hacer algunas reflexiones. Me permito rápidamente presentar a Laura. Laura Martínez Pepín es directora de Agua desde enero del 2018.
en la Fundación Gonzalo Río Arronte. Se dedicó durante 8 años a la investigación sobre las habilidades cognitivas de los primates y conflictos entre primates no humanos y poblaciones humanas. Fue profesora investigadora en Corea del Sur, participó en un proyecto de creación de área protegida transfronteriza en África del Oeste y ha estado colaborando con organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos. También participó en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México en 2013, y primero colaborando en la Dirección de Cooperación Internacional y posteriormente como coordinadora para la dentro de la CONAMP. Es licenciada en Psicología por la Universidad de París y maestra en Neurobiología por la Universidad de Marsella, y se ha especializado en el comportamiento de primates africanos. Se tituló como doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Kioto, perdona. Y bueno, pues muchas gracias, Laura. Por favor, compártenos tus reflexiones sobre lo escuchado y la visión desde las organizaciones de la sociedad civil para estos retos. Adelante. Muchas gracias, Edgar, y buenos días a todos. Isabel, Yutzil y Ana, ha sido un placer compartir este panel con ustedes, escucharlas. Me parece que mis 3 colegas han dado perspectivas y datos muy puntuales sobre los retos a los que estamos enfrentando y ese tema de sustentabilidad y de cambio climático en este nuevo contexto del COVID. Por mi parte, me gustaría hacer una reflexión un poco más personal, no tanto desde la perspectiva de la Fundación Gonzalo Río Arronte, sino compartiéndoles un poco cuál ha sido mi experiencia, cuáles han sido mis reflexiones en estos últimos 3 meses, y esto con la intención y con la invitación que los participantes que están actualmente en el webinar tengan un poco esta misma reflexión. Creo que hemos estado... No, por lo mismo no voy a hacer presentación, pero a lo mejor algunas imágenes que inviten a la reflexión. Este camión en Mali, África del Oeste, nos dice quién sabe el porvenir, y me parece interesante tener como leitmotiv en la vida y en el camión, que es el único sustento probablemente de la persona que tiene este camión, este leitmotiv, ¿no? ¿Quién conoce el porvenir? Entonces, en primer lugar, me gustaría hablar de un punto de vista personal, de la mezcla que hemos tenido todos en estos últimos meses de nuestra vida profesional con nuestra vida personal, en la que gracias a magníficas herramientas y formas de trabajo que a lo mejor algunos teníamos mejor desarrollados que otros, y hablando específicamente de la sociedad civil y de las organizaciones con las que nos toca trabajar, hemos visto que había organizaciones totalmente listas a esta nueva forma de trabajar y de seguir avanzando, y otras que no lo estaban. Y bueno, creo que destaca un poco por lo menos esta impresión general que tengo de todo el mundo, de pues tratemos de hacer como si nada sucediera, y que aquí seguimos, porque los que tenemos las herramientas y las capacidades en los equipos de trabajo de seguir trabajando, hagamos como si nada sucediera. Y yo no sé si hemos estado en una arca de Noé o en un Titanic en estos últimos meses, y creo que muchos de nosotros hemos estado entre, pues, sentirnos, por lo menos en mi caso, muy privilegiada y muy en seguridad en mi arca de Noé, y al mismo tiempo decir, bueno, pero esta no es la ocasión realmente de parar la orquesta y de reflexionar a otro nivel. Entonces, desde un punto de vista organizacional, voy a tratar nada más de compartirles esta diapositiva. Muchos de ustedes lo conocerán. No es esta. Bueno, si no funciona, no importa. Realmente lo que les quería, permítanme un segundito. No, ¿verdad? No funciona. Bueno, no importa.
A ver, ¿están viendo en pantalla a Frédéric Laloux? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, un poco sobre esta forma de trabajar y de relacionarnos, recordar este modelo que desarrolló Frédéric Laloux sobre las organizaciones y las formas de trabajar, en las que hace un paralelo entre la evolución humana y el desarrollo de nuestros sistemas sociales, que empezó con pues, los grupos de cazadores-recolectores hace 100.000 años, y con una evolución también en las formas de visualizar el trabajo, en el que nos estamos acercando cada vez más la mayoría de las empresas, y pudiera decir también de las organizaciones de la sociedad civil, mimetizando un poco el modelo productivo empresarial. Hemos pasado por estas diferentes etapas, aunque seguramente nuestras organizaciones son todavía una mezcla de varios de estos modelos, y algunos de nosotros, y quizás de manera acelerada en estos últimos meses, nos estamos acercando al modelo verde, saliendo un poco del modelo naranja, en el que uno va a su empresa o va a trabajar organización con metas muy precisas, con la visión de objetivos que son determinados por los superiores jerárquicos y a los que hay que lograr, a un modelo mucho más basado sobre las relaciones que tenemos los unos con los otros, y de forma paradójica, esta separación física forzada nos ha acercado, y tengo varios ejemplos que están ocurriendo actualmente en México de organizaciones de la sociedad civil que han tenido un acercamiento que nunca habían tenido, porque están mucho más justamente basados en las relaciones y en la perspectiva desde lo local, desde los afectados, desde los que pueden verse involucrados directamente en este trabajo. Sabemos que hay algunas empresas que inclusive ya se están dirigiendo hacia modelos de automanejo mucho más flexibles y libres. Y creo que esta perspectiva es importante porque cuando pensamos en el modelo verde, que es en donde la mejor metáfora es la familia, pues justamente me parece muy interesante que hayamos tenido que convivir tanto con nuestras familias, haciendo espacio en el espacio familiar para trabajar y en el espacio de trabajo para la familia, con los niños que se aparecen atrás de la pantalla, que se ven involucrados forzosamente en nuestro trabajo. Y creo que este modelo pues es algo bastante positivo porque finalmente, más allá del tema y más allá de realmente el objetivo de nuestro trabajo no es tanto el qué, sino el cómo, el que está cambiando drásticamente, y ojalá y no sea un cambio temporal, ojalá y no tengamos tanta prisa de regresar a lo de antes. Isabel lo decía, seguramente hay un modelo muy importante que dice pues que regresemos, reactivemos la economía lo antes posible, a toda costa, pero que sea muy rápido para que el impacto no sea muy grande. Y pues vamos a ver qué nos dice el futuro, como lo dice el camión, pero creo que es un muy buen momento de cambiar estos modelos de trabajo y de reconocer que en 3 meses, estos 3 meses de urgencia, como siempre trabajamos a veces mejor en la necesidad y en la urgencia de que ya no nos podemos estar viendo a la derecha o a la izquierda, hay que ir enfrente y hay que hacerlo ya. Hemos visto una nueva oportunidad de modelos de trabajo, modelos de cooperación, mucho más basados en el consenso, en la participación, y también en los servicios, que es lo siguiente que quisiera comentar. Permítanme dejar de compartir esta pantalla. Desde un punto de vista ambiental, particularmente en el sector agua, me marcó mucho un webinar como de los tantos en los que hemos tenido, que tuvimos recientemente con la doctora Blanca Jiménez Cisneros, en la que conversábamos y ella estaba presentando un poco la perspectiva
pues del sector agua en México, las grandes carencias que tiene y los recortes importantes que está sufriendo. También hay que recordar que no poca, pero una proporción variable de mexicanos entre el 50 y el 80%, dependiendo de los municipios, paga por el servicio que le brinda el municipio de agua y saneamiento, así como también una cierta proporción paga por el servicio de recoger las basuras, de los residuos, del manejo de residuos sólidos. Ha habido una baja muy importante en estos 3 meses del pago por el servicio del agua, a pesar de que más que nunca hemos visto la necesidad de tener agua, acceso a agua en nuestras casas de manera continua. Por lo cual, lo que nos comentaba la doctora Blanca Cisneros es que más que nunca el sector agua se va a tener que financiar con agua. Y creo que es una perspectiva muy importante en el modelo económico-ambiental de la DONA que mencionó Isabel, en el que tenemos como centro de nuestro sistema el proveer a los seres humanos estos servicios básicos de educación, de salud, de agua, de un medio ambiente sano. Debe de ser realmente el centro de nuestras preocupaciones, inclusive para nosotros ambientalistas, conservacionistas, que queremos un enfoque más integral en donde ponemos al medio ambiente como algo más grande que el ser humano. Pues sin duda, no, el medio ambiente no es parte de la vida del ser humano, el ser humano es parte de un ambiente más grande, pero hemos visto en estos meses que la mayoría de los ecosistemas, especies en peligro, se recuperan relativamente bien cuando el impacto del ser humano se deja de hacer tan fuerte. Entonces, ¿qué nos toca como ser humanos? Quizás no salvar a la naturaleza en realidad no la necesitamos, es todo lo contrario, sino centrarse en aquellos servicios que requerimos y ver el agua y quizás también ver el medio ambiente como un servicio del humano al humano, con un uso de la naturaleza. Lo mismo pasa con las áreas naturales protegidas. Pues, ¿por qué pagar por el servicio de áreas naturales protegidas? Están ahí, me voy a pasear al bosque y listo. Es el mismo tema que el agua. Es, desde mi punto de vista, un tema de servicios y creo que tenemos que desarrollar estos nuevos modelos y realmente pensar fuera de la caja, porque si hemos visto que el sistema, para decirlo de forma muy simplística, capitalista, no es el más adecuado para tener una sustentabilidad ambiental a largo plazo como especie que cohabita con las otras especies. La verdad es que no tenemos todavía otro modelo que proponer y creo que eso es la urgencia. Pero ¿cómo proponer este modelo? Tomando quisiera hacer un paralelo con el tema médico. Tenemos la cultura de la medicina occidental y de la medicina oriental. La medicina occidental extrajo de la naturaleza aquellos componentes que eran más activos para permitirnos estar en buena salud. Cuando vamos a decir la medicina suave, en algunos casos la medicina oriental o la medicina que se llama alternativa, está buscando elementos mucho más de largo plazo, con moléculas y con sustancias que tienen un efecto mucho menos fuerte, pero que sin embargo a largo plazo pues tienen un efecto similar o inclusive mucho mejor. Yo siento que pasa un poquito lo mismo con la infraestructura gris y la infraestructura verde. Tenemos un modelo de infraestructura gris que no hace más, por ejemplo, en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, no hace más que replicar lo que hace la naturaleza, simplemente de forma mucho más aceleradas y en cantidades mucho más grandes de desinfección del agua, de lo mismo que son los procesos que hacen los humedales. Entonces, tenemos que reflexionar en modelos, yo creo, no extremos ni del uno, ni en un extremo ni en el otro, sino buscar realmente cómo podemos combinar acciones que permiten la inteligencia humana y que permiten que se haya desarrollado y que hemos sabido extraer de la naturaleza todos estos elementos que nos sirven a nuestra vida. Nuevamente es un modelo muy humanocentrado, a ver cuáles son los otros elementos.
pero teniendo esta reflexión, si sabemos que nos hace bien en nuestra vida correr, comer saludable, dormir bien, y que con eso será suficiente probablemente a mantenernos en buena salud, y sin embargo la mayoría de nosotros no lo hacemos, y cuando nos enfermamos acudimos a medicinas fuertes. Y pasa un poco lo mismo con el ambiente, ¿no? ¿Por qué cuidar la naturaleza y más bien nos interesa tener un efecto mucho más inmediato en ella? Sin embargo, sabemos que pues no es lo más pertinente. Entonces, creo que todos debemos tener una reflexión sobre los cambios de comportamiento. Y lo último que quisiera mencionar aquí es, pues, una buena noticia desde mi punto de vista. El domingo hubo elecciones municipales en Francia. Fueron elecciones muy raras porque la primera vuelta de las elecciones locales se llevó a cabo justo cuando empezaba la contingencia, en marzo, a finales de marzo, y ahora la segunda vuelta ocurrió el pasado domingo, y el resultado ha sido una verdadera ola verde a nivel local en Francia, como nunca había sucedido anteriormente. Más allá de que si es una mensaje, y con este último reflexión quisiera concluir de una perspectiva más evolutiva y de mis raíces de primatóloga. El ser humano, el Homo sapiens, es el único primate, el único que ha conquistado, que ha sabido adaptarse a casi todos los ecosistemas del planeta, a excepción de la Antártida. Es el único lugar del mundo en el que el humano no se ha asentado. Nuestra especie ha tenido realmente dos grandes éxitos, apostándole a la movilidad, a la ultramovilidad. Se ha movido desde África, donde muy probablemente, aunque hay teorías que lo ponen en duda, pero desde África se ha expandido hacia el mundo entero y no ha parado de moverse. Esta estrategia de movilidad, yo creo que una crisis del COVID como la que acabamos de pasar, lo pone realmente en duda. ¿Es la solución a nuestros grandes problemas de movilidad en las ciudades, de tráfico, de contaminación, la no movilidad? ¿Es una solución que tienen muchas especies para protegerse de este tipo de pandemias y de este tipo de pues, enfermedades infecciosas que se pueden rápidamente transferir de un individuo al otro en cualquier especie animal, no nada más en la nuestra? Estar permanentemente en contactos y moviéndonos de un lado al otro del planeta. Yo creo que es momento de cuestionarnos en nuestro tema de movilidad, sobre todo como sector ambiental. Y la otra gran reflexión es que una estrategia de supervivencia del humano en comparación con otras especies de primate ha sido diversificar al mismo tiempo que se movilizaba tanto y que se expandía tanto de un ecosistema al otro y que se adaptaba a uno y otro ecosistema, desarrollar una gran diversidad de sistemas sociales, de modos de vida, obviamente adaptados a estos contextos locales. Estamos actualmente en una tendencia a ser lo menos diversos posibles, a todos parecernos, a que sea cual sea el país al que vamos a viajar, encontramos la misma tienda, encontramos la misma comida, podemos comunicarnos de la misma forma. Tenemos estos programas internacionales que al mismo tiempo han permitido y han favorecido de manera muy significativa el desarrollo y reducir la pobreza y algunas desigualdades, pero al mismo tiempo, queriendo borrar estas desigualdades, también hemos borrado nuestras diferencias, las cuales no necesariamente son malas. Al contrario, estaban muy adaptadas desde hace miles de años a un contexto y a una adaptación muy local que ya no está permitiendo. Gracias, Mauricio. Me quedan 3 minutos, ¿verdad?
No, ese era el de los 15. Perdón, no escuché, no escuché el otro. Bueno, pues finalmente terminar diciendo que me parece que la incertidumbre es pues realmente la gran ganadora de esta crisis por la que estamos pasando, y todos los expertos en cambio climático siempre se lo han dicho a los políticos. Tenemos un gran grado de incertidumbre con el que tenemos que lidiar y tenemos que aprender a vivir con él. Y no es como un inconveniente, es otra forma de ver el mundo. Y los políticos siempre dicen, no podemos con tal grado de incertidumbre, necesitamos que nos den datos precisos para poder negociar a nivel mundial reducciones de gases de efecto invernadero, etc. La crisis de estos 3 meses nos ha demostrado que la incertidumbre puede ser mucho más eficiente o eficaz en alcanzar estas metas que el aferrarse a tener datos comprobados y datos compartidos por todos. Entonces creo que nos debemos de ver esta incertidumbre no como algo malo, sino como una adaptación más que debe hacer el ser humano, recordando que el humano siempre va a impactar todos los ecosistemas que habita actualmente, siempre va a haber una dinámica de cambio que no podemos esperar se vuelva lineal en ningún momento, y los procesos ecológicos están muy por encima de las decisiones que tomemos los humanos. Entonces los humanos tenemos que concentrarnos en impactar lo menos posible, en tener un desarrollo local y en desarrollar quizás un poquito la sensibilidad que tienen las plantas y los árboles, que les recuerdo que ellos no se pueden mover a ningún lado, por lo cual son mucho más sensibles que nosotros, porque ellos se tienen que adaptar de forma muy micro local a su entorno. Si deja de llover durante un año, ellos no tienen la posibilidad de mudarse 1 kilómetro más adelante donde sí hay agua. Pues eso sería, Edgar, un poco mis reflexiones. Entiendo que no necesariamente No, está perfecto. las más esperadas, pero pues sí que era importante para mí pues tener un mensaje más desde el corazón, y espero que les llegue también a sus corazones y a sus reflexiones personales. Creo que entre tantos webinars que estamos teniendo, es necesario también recordar que todos somos seres humanos pasando por una crisis nunca jamás vivida por ninguno de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, y por supuesto siempre bienvenidas estas reflexiones. Creo que eso, tenemos que partir de nosotros, de nuestras convicciones, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, antes de querer arreglar o como base finalmente para poder repensar las soluciones de largo plazo. Agradezco de verdad a todas las panelistas. Sin duda, creo que falta tiempo, sin duda, siempre para profundizar, para debatir, para entender mejor el otro punto de vista. Es la tiranía del tiempo y de estas dinámicas de dar mucha participación, pero me parece que complementarias en muchos sentidos. Quisiera ahora, ya estamos sobre tiempo, hacer también una recuperación de algunas de las reflexiones y preguntas que nos comparte nuestro público. En aras de tiempo, estaremos respondiendo, por supuesto, a todas las preguntas que nos llegaron en el chat o los diferentes medios de comunicación de este webinar, pero me voy a permitir quizá hacer una pregunta para cada una de nuestras panelistas que llega de nuestro público, para que puedan hacernos una reflexión en ese sentido. Empezaría contigo, Isabel, si te parece. Nos pregunta nuestro público, ¿qué estrategias propones para facilitar la coordinación y la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, las comunidades, el sector privado, y apuntar realmente hacia una recuperación verde? Si nos puedes dar alguna reflexión en este sentido. Muchísimas gracias, Edgar. Pues bueno, es una gran pregunta. O sea, yo creo que no en balde el objetivo 17 de la Agenda de Desarrollo Sostenible justamente está orientada hacia la creación de asociaciones entre distintos actores de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo quisiera realmente decir que muy profundamente pienso que hoy, sobre todo en México, necesitamos alejarnos de esta obsesión que tenemos por cambiar políticas públicas, porque es como si fuera la responsabilidad únicamente del gobierno.
Hoy tenemos soluciones que debemos impulsar desde la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme en esta crisis de decir, somos, y a partir de nosotros tenemos la oportunidad de transformar el comportamiento. Como dijo Laura, es muy importante. Hoy hay una discusión general en el mundo entero cuando se habla de estos temas, de cómo cambiar el comportamiento y qué es lo que hace, cuáles son esas motivaciones, cuáles son los sesgos cognitivos que tenemos, las situaciones sociales en las que nos encontramos, pero sin la participación de la ciudadanía y la construcción de estas redes con el sector privado, con el gobierno, va a ser imposible. En ese sentido, me parece que en México tenemos un reto enorme porque hay una gran polarización, y una visión desde el gobierno hoy de decir recuperar el Estado. Bueno, puede estar muy bien, pero no pueden ser soluciones que se dictan de arriba hacia abajo, porque en México tenemos leyes fantásticas, todas las que nos mencionó Yutzil, son muy bonitas, pero realmente no están apropiadas. No digamos que no hay participación social, porque siempre ha habido procesos de participación y la gente manda sus comentarios, pero no se apropian esas leyes, no se apropian esos programas porque no están orientados a que la ciudadanía se los apropie, no están orientados hacia allá. Por eso lo que acaba de comentar Laura, y que yo quería comentar, pero ya lo comenté en el chat en algunas respuestas, de lo que está pasando en Francia. Eso es lo que necesitamos, porque hoy otro de los temas importantes es el regreso a la localidad. No es el Estado ni es la nación, somos los ciudadanos que tenemos que apropiarnos de las soluciones que ya existen. Por cierto, no es de que no haya soluciones para el tema de plástico, para el tema de residuos, para el tema... Todo pasa porque nosotros como ciudadanos, nosotros como consumidores, podamos realmente ser parte de ese cambio y no esperar a ver qué políticas gubernamentales, si nos van a dar subsidios, no nos van a dar subsidios. Hoy todas esas soluciones existen y nada más basta echarse un clavado en el internet, porque ni siquiera necesitamos ir a sitios muy sofisticados para conocerlas. Entonces es una invitación a que todos seamos parte de estos esfuerzos y que sea la ciudadanía que asuma ese compromiso con una nueva normalidad. No vamos a esperar a que nos lo diga el gobierno federal o incluso los gobiernos locales. Nosotros deberemos ser líderes para ir a buscar a los gobiernos locales, ir a buscar el sector privado para cambiar a partir de nuestro comportamiento, de un compromiso propio. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Sin duda, me parece que responde muy bien a este llamado y a lo que pretendemos con este foro y este tipo de webinars, ¿no? Precisamente. Muchísimas gracias. Paso entonces a la siguiente pregunta. Quisiera hacérsela a mi colega Ana Orozco. Si puedes, por favor, compartir cómo incorporar las soluciones basadas en la naturaleza para una reactivación económica y particularmente en el caso del programa de Mujeres, Más Natura, ¿qué les funcionó para pues, sumar al sector privado en estos esfuerzos? Muchas gracias. Creo que en el mismo tono que menciona Isabel, tenemos que ver qué tenemos hoy. En ese sentido, cómo incorporar al tema de género dentro de los incentivos que ya tenemos, analizar cuáles son las barreras, las brechas. Eso nos sirvió y nos permitió todos estos análisis saber dónde eran las limitaciones y cuáles eran los ajustes para poder ir quitando esas barreras para el caso de hacer esta integración. ¿Cómo incorporamos al sector privado? Pues es un llamado común, es un sentir común que empieza desde el individuo, pero que también encontramos consonancia en los diferentes sectores, en la institucionalidad que también se salió de sus hilos. No es normal, me imagino que en México también pasa que
el Ministerio de Ambiente, pues usualmente no está sentado con el Instituto Nacional de la Mujer, en nuestro caso, ¿verdad? Discutiendo también con Hacienda cuáles son las soluciones para una problemática común. Entonces, romper esas barreras estructurales y después incorporar a ese sector privado y a las organizaciones de sociedad civil también como protagonistas de esas soluciones y protagonistas de la solución hacia la reactivación económica. Entonces nos abre las puertas para esa discusión sobre mecanismos concretos, que también creo que es algo, una línea que nos ha permitido también como avanzar dentro de la conceptualización, tener soluciones concretas que atienden con mecanismos concretos, barreras que ya se habían identificado desde las diferentes perspectivas. Entonces, fue muy propicio el generar esas discusiones y ese análisis desde esta multisectorialidad, pero después aterrizar en, ok, ¿cómo hacemos para lograr llevar este incentivo a las mujeres que ya identificamos que tienen estas barreras para poder atender esa problemática? Muchísimas gracias, Ana. Perfecto. Laura, te pediría algunas reflexiones adicionales. Nuestro público nos pregunta, y creo que tú tienes elementos también muy sólidos para poder responder por tu trayectoria en la colaboración con la CONAMP particularmente. Ya nos señalabas justamente la importancia de estos espacios naturales, de los servicios que nos proveen, etcétera. Pero si pudieras profundizar un poco en qué papel pueden jugar espacios como las áreas naturales protegidas para promover la recuperación de las comunidades y cómo se podría fortalecer. Es muy claro los vínculos y los medios de vida que se dan al interior y en las zonas de influencia de las áreas protegidas, pero cómo se pueden fortalecer estas relaciones y a las personas que no necesariamente viven cerca de estos espacios, cómo darle mayor visibilidad sobre la importancia de estas soluciones y espacios naturales hacia la recuperación a la que aspiramos. Gracias, Edgar. Pues como lo mencionaba, creo que la visión de prestadores de servicios orientados al humano, pudiera ser una solución en la que una vía que explorar más a detalle. ¿En qué sentido? Cuando tenemos programas por servicios ambientales, son subsidios gubernamentales que son absolutamente indispensables para subsidiar espacios e infraestructura verde que finalmente le permite reducir enormes costos en términos de infraestructura gris. Eso es desde el punto de vista de gobierno, ¿no? A él le toca asegurar, al gobierno le toca financiar y asegurar que esta infraestructura verde está reduciendo finalmente los costos gubernamentales para proveer los servicios a todos los ciudadanos. Desde el punto de vista de las comunidades que viven en esos recursos, en esos espacios, sabemos que hay una coincidencia no solamente en México, sino en todo el mundo, entre que los espacios más preservados de un punto de vista ambiental coinciden casi siempre con las poblaciones más vulnerables y más pobres desde un punto de vista de los modelos económicos que son los que están pues, orientando la política pública. Entonces, creo que si se pudiera hacer visible, que no podemos, o sea, nuevamente hablar de diversidad, no podemos todos aspirar a vivir de la misma manera y no necesariamente tenemos que poner un valor positivo o negativo en una u otra forma de vida. Yo creo que es muy importante ver a las comunidades que viven en estos espacios naturales como proveedores de servicio hacia los demás seres humanos, gracias a que mantienen estos servicios que no son espacios que no son totalmente salvajes, sino la mayoría han sido pues trabajados por el hombre y en la mayoría de las veces trabajado de una forma sustentable por el hombre, por generaciones pasadas. Podemos pues lograr tener a estos guardianes que tienen un uso de los recursos que los rodean, que no tiene que ser el mismo uso que se le provee a las poblaciones,
Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, del tema de seguridad alimentaria, si no siguen existiendo espacios rurales y espacios donde se desarrolla una agricultura, ya sea intensiva o ya sea de subsistencia o ya sea de sistemas agroecológicos mucho más complejos que permiten una mayor sustentabilidad, no podemos vivir los que vivimos en ciudades con una gran, concentración. Entonces, nuestro mismo modelo de distribución humana y de ciertas tendencias de comportamiento hace necesario que no todos podemos ser iguales y algunos deben de ser vistos como los proveedores de servicio de los demás seres humanos. Y desafortunadamente los campesinos y las poblaciones indígenas, también Ana insistió sobre el rol primordial de las mujeres y por cierto celebro que seamos 4 mujeres en este foro. Creo que es un cambio de perspectiva el que necesitamos y para tener un cambio de perspectiva de gran escala, nada mejor que una crisis mundial. Creo que es una muy buena sacudida y una gran oportunidad que tenemos que tomar como sociedad. Es muy fácil decirlo en un webinar, es muy complicado aplicarlo y por eso Isabel también lo mencionó, la perspectiva local para mí es el punto de partida, la perspectiva local, y cada perspectiva local puede ser distinta y quizás debe de ser distinta. Perfecto, muchas gracias, Laura. Cerraría, Yutzil, con algunas preguntas de nuestro público. Si nos pudieras, por favor, profundizar sobre qué políticas y programas específicos están impulsándose desde Semarnat para la recuperación verde y vinculada con esta y con los 2 programas que nos comentaste, bueno, el PEC y por supuesto la revisión de las NDCs, si existe el presupuesto suficiente y pertinente para el cumplimiento de lo establecido en estos programas e instrumentos. Si nos puedes profundizar en tu reflexión, por favor. Muchas gracias, claro que sí. Dejé en el chat un vínculo de las transiciones ambientales que se están previendo desde la Secretaría de Medio Ambiente. Eso es independiente a los instrumentos de política de cambio climático que están en la ley, como las NDCs y como el PEC, la Estrategia Nacional y los propios programas estatales. Entonces no voy a abordar mucho en ello, pero una de esas transiciones es la transición energética justa. Sí se considera que la energía renovable es fundamental, o sea, seguir por ese camino, de preferencia a escalas pequeñas o escalas medianas y con adopción y que tengan acceso a las comunidades en donde se pongan los proyectos. El tema de presupuesto, pues sabemos que no es un tema del país nada más, el tema de situación precaria económica que ha dejado el COVID y los recortes presupuestales están también en el gobierno federal. Sí, es un reto. Es un reto que vamos a tener que trabajar sin mermar los compromisos que ya tenemos, con menos presupuesto. Esa es una realidad y entonces tenemos que generar pues, soluciones más creativas y soluciones más incluyentes y fortalecer proyectos con otras secretarías. El tema transversal. El tema de transversalidad es relevante con otras secretarías, con otros gobiernos locales, con la propia sociedad, con el sector industrial, con las comunidades, hacer encontrar más espacios de cooperación y de avanzar juntos, porque en efecto hay menos recursos, tenemos que encontrar otro tipo de soluciones o de intervención para no mermar nuestros compromisos, sobre todo. Yo querría resaltar este tema además de, sí, desde las perspectivas locales y desde la complejidad en el que vivimos, la complejidad y las distintas realidades, un poco como lo que ya decían también mis colegas, Laura, somos a veces vistos como uno solo
en muchas circunstancias así lo somos, pero tenemos realidades muy, muy diferentes de vivir, de habitar y de acceso a las necesidades a veces básicas de la vida. Entonces, desde estas diferentes complejidades, las preguntas es, ¿qué estamos en posibilidades ante el cambio climático, por ejemplo? En posibilidades de hacer o de tomar, de rescatar otras formas, o rescatar más bien las formas también tradicionales que existían en otros sectores. Sabemos que el sector energético es importante, sí, para la mitigación, pero recordemos que son 7 sectores. Hay muchos también otros sectores que luego nos olvidamos que son valiosísimos para mitigar emisiones. El de 35% de energías limpias ya está en la ley a 2030. Transporte, tenemos muchas posibilidades localmente para seguir incluyendo otros modos, otra infraestructura sostenible para bajar emisiones. Vimos en este confinamiento que una solución es no trasladarnos, pero vimos que esta solución no es solución realmente porque tiene muchos costos. Tienes muchos costos desde sufrimientos de parar la economía, desde llegar a muchos otros costos, no nada más económicos, sociales y de la propia modus vivendi. Entonces, ¿cuáles son? Poner otras infraestructuras sostenibles, elegir por otros transportes como de electromovilidad, como no motorizados, como otros cambios modales, pero tenemos también los procesos industriales en donde eficientar temas de uso de los combustibles, uso de la energía y optimización. Ahí va a ser muy importante el sistema de comercio de emisiones que les mencioné, donde hay un tope de emisiones ya puesto en este programa de prueba y vamos a transitar hacia un programa final. En el tema de residuos, la valorización, pero ¿dónde poner estos proyectos? ¿Cómo poner estos proyectos? Porque todo el mundo queremos también contribuir, pero también los proyectos a veces requieren espacio y requieren nuestra participación, nuestro consentimiento. En residencial, la vivienda y en los espacios de edificaciones y de comercio también habrá mucho que hacer para ahora que se ha trasladado el uso de la energía a otros sectores, ver cómo vamos a seguir teniendo presente esto de reducir aires acondicionados, de poner elementos que resulten menos costosos en emisiones y en gasto de la energía. En el tema que también ha estado ahí en las preguntas, en el tema de los hábitats, del tema forestal, ¿cuáles son las soluciones que se proponen? Se proponen por ejemplo, la CONAFOR ha hablado de un manejo forestal comunitario. Tenemos una línea hacia la NDC de la tasa cero de deforestación, pero ¿cómo vamos a lograr esto? No tenemos que asumir que porque la gente viva en estos entornos hay deforestación. Tenemos que más bien también ser como sensibles que muchas veces ellos dependen de esto para su supervivencia y han estado ahí por cientos de años. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar estos dos temas que son necesarios? Y el componente de adaptación no es menor y México está poniendo ahí gran esfuerzo en este componente también para nuestra infraestructura, para el patrimonio natural, para la gestión hídrica, para las sinergias adaptativas, para el fortalecimiento de capacidades adaptativas de nuestra propia población. Muchas gracias. Gracias, Yutzil. Estamos ya muy próximos a cerrar esta transmisión. Quiero reiterar el agradecimiento a todos nuestros panelistas y por supuesto a todas las personas que nos siguieron. Quiero cerrar simplemente con algunas de las reflexiones con las que iniciamos en términos de que pues
pues la rapidez con la que ha cambiado el mundo en tan solo 6 meses desde que se detectó la pandemia en China, ahora 3 de manera muy tangible en México, pero la rapidez con la que ha cambiado el mundo en 6 meses y la disciplina que ha requerido la cooperación de todos los actores para enfrentar una amenaza común, debe de verse como esto, como una oportunidad, y debe de darnos lecciones de que es posible pensar en un futuro colectivo en el que nuestra individualidad requiere de los demás para poder ser. La crisis de COVID ha requerido un replanteamiento profundo de cómo nos imaginamos como individuos, lo que decía Laura, en nuestra libertad, en la igualdad, el respeto a los derechos, etcétera. También cómo nos imaginamos como sociedades más justas, más solidarias, y cómo imaginamos nuestras economías que sean cada vez más inclusivas, más responsables y que sean resilientes. Nos ha hecho también entender la fragilidad de nuestros procesos y patrones de desarrollo, y en la necesidad de reconocernos y reconectarnos con la naturaleza y poner fin a un acelerado deterioro que nos ha llevado a estas crisis. Las reflexiones y las discusiones, sin duda, se espera que continúen, que nos empiecen a dar luz, que nos ayuden a discutir desde lo local, desde lo familiar, desde lo colectivo, en por dónde empezar a encontrar soluciones, no solamente en lo inmediato para reactivar nuestras economías, sino realmente hacerlo de manera mucho más segura y responsable. Y creo que es en ese sentido que traté de resumir las aportaciones que hoy nos compartieron nuestros panelistas. Esperamos de verdad que esto motive, inspire a que las reflexiones continúen y que no solamente nos lleguemos a la reflexión, sino ya al evaluar una medida concreta, buscar replicarla, etcétera. Desde el PNUD nos sentimos muy honrados de poder haber acompañado este panel, y les agradecemos muchísimo a todos los que nos han seguido hasta ahora. Este mes de junio, que concluyó el día de ayer, estaba enfocado particularmente a eso, a la recuperación resiliente, recuperación basada en derechos, recuperación económica inclusiva, y por supuesto no podíamos dejar de lado que fuera sustentable. Así como el desarrollo, si no es sustentable, no es desarrollo, la recuperación no es recuperación si no es verde, y si no es inclusiva, y si no es justa. Hagamos que así sea. Muchísimas gracias a todos y buenos días, buena semana a todos. Hasta luego. Muchas gracias al PNUD. Gracias a todos. Gracias, buen día. Que sea un mejor mes. Hasta luego.